titulado esta predicación Las parábolas del reino. Las parábolas del reino. Mateo, del capítulo 1 al 4, vemos que Cristo es rey. Vemos su genealogía, vienen otros reyes de otros reinos y lo adoran. La forma en cómo él nace cumpliendo muchas profecías del Antiguo Testamento, es tentado por el enemigo. Del capítulo 5 al 8 vimos cómo él enseñaba en el sermón. ¿Qué es lo que enseñaba en el sermón de la montaña? Enseñaba que debemos orar, leer la Biblia, ayunar, amar al prójimo y muchas cosas. El capítulo 9, 10, 11 y 12 vemos la resistencia. Escribas y fariseos cada vez se resisten más contra Jesús y muchas veces su mismo pueblo se resistía a creer en él. Los judíos y también Nazaret, y ahorita veremos. A mi abuelo paterno, ya falleció, Julio León, era muy bueno contando cuentos. Y en la noche reunía a mis tíos y a sus hijos, y entonces ya se imaginan que éramos muchos. Y era muy bueno contando chistes, contando leyendas de miedo, ¿no? El sombrerudo y todas esas cosas que suelen platicar los abuelos. Y entonces la gente, todos estábamos interesados y escuchando cómo él narraba estas historias muy interesantes. Mi papá como que ha querido copiarlo, pero un poquito menos. Y algún tiempo con mis hijos, para poder hacerlos dormir, les contaba cuentos, pero era para que se durmieran. Pero ya había pasado una hora y decían, y luego, nadie les conté, pero para que se duerman, no para que dieran 2 horas, ya me quería dormir, inventándoles historias. No, se me dio lo del abuelo, pero bueno. Jesús era un excelente contador de cuentos o parábolas, ahorita acabamos de leer en el capítulo 13 de Mateo. Como resultado, la gente de su tiempo se amontonaba para escucharlo. Una parábola es una historia tomada de la vida real, de la cual se saca una verdad moral o espiritual. A diferencia de las fábulas, que no son reales, como la liebre y la tortuga, ¿se acuerdan de esa fábula? Que salen a correr y resulta que la liebre se duerme, pero la tortuga, como era constante, logró ganarle. Pero eso es algo de una fábula de animales y da una moraleja. Y la enseñanza es ser constante y permanecer en todo lo que hagas, en el trabajo, en la iglesia, en tu matrimonio, y tienes que trabajar, como lo hizo la tortuguita. Pero la parábola toma ejemplos de la vida real, ¿no? Por eso la parábola del sembrador, por eso el trigo y la cizaña, por eso los tesoros escondidos, la perla, la mujer que leuda y deja guardada. Ya voy a explicarlos qué significan esas 7 parábolas. Este capítulo, hermano, particularmente todo creyente debe procurar entenderlo, porque está explicándonos cómo es el reino de los cielos. Cristo es el rey, vino a establecer su reino por medio de su muerte y resurrección en la cruz. Tiene lugar en el reino de los cielos y nosotros somos su pueblo. ¿Qué se necesita para tener una nación, un país o un reino? Un rey, un pueblo y un lugar. El rey ya está, es Cristo. El lugar ya está, los cielos. Tú y yo somos el pueblo. Y queremos saber cómo es ese lugar donde vamos, a ese lugar maravilloso donde vamos a ir a vivir. La rebelión contra Cristo alcanza su clímax, ya lo vimos, y él se vuelve de la nación judía a los gentiles porque su gente no creía en él. ¿No es el hijo del carpintero, el pobre? ¿No es el hijo de María, la que parece ser que tuvo por ahí una aventura y nació de pecado? Por eso le dicen a Jesús, nosotros no nacimos de fornicación, le dicen los fariseos, porque había duda de que pues, nació de la Virgen María, que no fue siempre virgen. Ahorita vamos a ver que tenía 4 hermanos y tenía hermanas, ¿no? En este capítulo quedan registradas 7 parábolas de las 39 que él explicó. El tema de estas parábolas es cómo es el reino de Dios. Las primeras parábolas hablan ante las multitudes. Cristo está en la barca explicándole a las multitudes. Las últimas 3 se las explica a sus discípulos. Ahora, hay una necesidad de sembrar la palabra de Dios. Si hay algo que carece en toda iglesia, o la mayoría de las iglesias que conozco, es sembrar la palabra de Dios. Nos resistimos. La carne no quiere, ni quiere orar, ni quiere compartir el evangelio. Tú puedes decir, vamos a orar, y venimos a orar. Vamos a tener compañerismo, no sé qué haya para hoy, pero nos quedamos un poquito de compañerismo y es sano, está bien.
Y vamos a discipular y vamos a tener clase y enseñanza, o te toca ir a enseñar. Pero cuando se dice evangelismo hay una resistencia. Cuando termino de predicar quedo cansado, generalmente. Pero cuando salgo a evangelizar quedo aún más cansado, porque hay un enemigo que no quiero. Ahorita vamos a ver la palabra del separador. Hay una resistencia del enemigo. Son tres los grandes enemigos: Satanás, el mundo y tu propia carne. Y ahorita voy a explicar un poquito eso. Y ahora nos invita, para poder hacerlo, necesita limpiar nuestra vida. Como la mujer esta que agarra y dice que leudó en una harina, metió levadura, y cuando habla la palabra de Dios de levadura, habla de pecado y las guardó. Si hay algo debes guardarte es de tu propia carne, del mundo y de la acechanza del enemigo. Hace énfasis en ello. Y hay momentos en la vida que nos invade la incredulidad. A veces cuando hay una necesidad, una enfermedad, un problema, una prueba, empiezas a criticar, a condenar y a quejarte. Y entonces, y es lo que le pasó a la gente ¿de dónde era Jesús? De Nazaret. Dice que regresó a su tierra y los suyos no creyeron, y por eso no hizo ahí muchos milagros, por la incredulidad de ellos. Y hay muchas cosas en nuestra vida que vivimos y nos atormentamos por nuestra incredulidad. Ahora, nuevamente, ¿qué es una parábola? Porque quiero hacer énfasis en lo que estoy enseñando, una situación de la vida cotidiana para ilustrar o comparar una verdad espiritual, un principio religioso o una lección moral. Queremos aprender algo, pero es comparando. Por eso es semejante a, el reino de los cielos es semejante a estas 7 parábolas. En la Biblia tenemos parábolas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el ámbito cristiano son más conocidas las parábolas de Jesús. También hay en el Antiguo Testamento, está la Biblia. Cuando dice que Dios rentó, dice que un hombre rentó su campo a unos labradores, que habla de los judíos, pero no la trabajaron, entonces se la quitó. Dice, mandó unos trabajadores, dice, si lo matamos, nos quedamos con el campo. Mataron a sus profetas, viene el hijo, si matamos al hijo, el heredero, nos vamos a quedar con el negocio. Mataron a Cristo, y entonces dice, cuando él venga, dice que los quitó y puso a otros. Quitó a los judíos y se lo dio ¿a quién? A la iglesia, y el campo es el mundo. También los judíos, había unos judíos prosélitos que se convertían, así como Cornelio, que era romano y que creía. Pero parte de lo que Dios le dijo a los judíos que también compartieran a Jehová, y no lo hicieron. Y nosotros a veces no estamos tan lejos de parecernos a los judíos, porque Dios nos ha pedido, y es claro ese mensaje, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, y es claro Dios cuando dice ir y predicar el evangelio, y no lo hacemos. Y cuidado, no vaya a ser que también nos quite, ¿no? Bueno, hay muchas palabras en el Antiguo Testamento, no voy a meter porque pero es una ilustración, y estamos hablando de las de Jesús. Aquí Jesús explica la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la de la mostaza, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Y nos dice cuál es el propósito de las parábolas. Las 7 parábolas describen el curso del reino de los cielos. El principio del reino, cómo empieza sembrando la palabra de Dios. Después el enemigo mete cizaña. Dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Dentro de la iglesia hay verdaderos creyentes, pero desgraciadamente también hay gente que está a medias, que todavía no termina de creer, que todavía no, hay cosas que todavía no están completamente convencidos y pareciera que hay que arrastrarlas. Y a veces están en oposición de lo que la iglesia quiere hacer. Y por sus frutos los vamos a conocer, y voy a explicar ahorita eso. Y de ahí habla del evangelio de la semilla de mostaza que ha crecido. Dice que es la más pequeña, pero crece. Así es el evangelio, se ha esparcido por todo el mundo. Cuidado con el pecado. Y es como la perla de gran precio. Y es como el que va y encuentra un tesoro. Nosotros hemos encontrado a Cristo y debemos valorarlo y darlo todo. Y la perla, Él nos ha encontrado y Él nos ha comprado con su sangre. Él es el que buscó la perla, el joyero ese. Y de ahí dice, y que es como una red, debemos lanzar la red. Y al final, alguna ocasión, habré ido a pescar con uno de mis tíos allá en Santa Brígida y quitan la basura. Hay cosas que por ley no puedes
tomar, y hay cosas que no se comen. Vendes la mojarra, hay cosas que sí vas a vender, lo demás lo echas a mano. Bien, el versículo para memorizar es el 11, vamos a leer el 11, Mateo 13, versículo 11. Todos juntos. La palabra de Dios dice así, 1, 2, 3. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Entender los misterios del reino de los cielos, pero al mundo no. Y ahora dice, ¿qué propone el sermón? Porque a nosotros nos es dado saber el misterio del reino de los cielos, tú debes compartirlo. Porque a nosotros nos es dado saber el misterio del reino de los cielos, tú debes compartirlo. ¿Cómo? Primero, sembrando su palabra. Sembrando su palabra. Y dice que aquel día Jesús salió de la casa. Él estaba en Capernaum. Él era de Nazareno, un poquito más arriba. Él estaba en Capernaum, al frente del mar, en la casa de Pedro, donde estaba su base de operaciones, donde estuvo predicando a tanto gentiles como judíos. Y dice que sale de su casa y se sentó junto al mar y empezó a predicar, y dice, y se juntó mucha gente, miles de personas, y entrando él tuvo que, la necesidad, otros evangelios dicen que tuvo que subirse a una barca y predicar desde la barca, porque pues no era mucha la gente. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. Ya habíamos visto a Jesús sentado en el monte predicando de las bienaventuranzas, igual diferentes cosas, pero aquí empieza a apretar un poquito la enseñanza. Diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Pero lo bonito aquí es de que cuando Jesús enseñaba, no estaba, ¿dónde estaba? En la playa. ¿La playa es calurosa o está fresca? Es calurosa. ¿Y será que te puedes sentar en la arena? No, tienes que estar de pie. Allá en el monte tal vez, cuando se sentó, tal vez sí se tenía que sentar en una roca. Había árboles tal vez en la sombrita y estás escuchando. Pero nosotros estamos todos aquí en una silla y estamos cómodos con un clima y estamos en la comodidad de la sombra y algunas veces teniendo todas las comodidades para escuchar a Jesús, lo que Él enseñó, porque no es mi enseñanza, Mateo 13, no le damos el interés, no le ponemos el interés. Y bueno, y entonces no importa si Dios puede tenernos aquí o a ratito llevarnos debajo de un árbol, la cosa es tener el corazón para estar dispuesto para recibir la enseñanza. Esta gente estaba deseosa de escuchar y Jesús empieza a enseñar por parábolas. Y dice que Jesús salió a sembrar, y cuando sale Jesús a sembrar, dice que sale el sembrador. Digo, alguna ocasión que fui igual en vacaciones iba con mis primos allá a Azteca, y en Arriaga, digamos, haces el surco y dejas caer 2, 3 semillitas y tapas, y otra avanzas, otra igual así, y es todo un surco que se hizo con un animal y con una yunta, o igual pudo haber pasado el arado del tractor. Y dice que hay 4 tipos de tierras o de corazones, 4 tipos de personas. Dice que el que pasa junto al camino, dentro de todos los campos siempre hay caminitos, hay veredas, ¿no? Por donde pasa la gente, voy a ir de el rancho al otro y aquí hay una veredita, pero como la gente suele pisarlo, ¿cómo está esa tierra? Está compactada, no es una tierra que esté para que entre la semilla y crezca y eche raíz. Como está dura, está compactada, dice que viene el enemigo, que es Satanás, que vienen los cuervos y se llevan la palabra. Quiere decir que aún Satanás está haciendo su trabajo. ¿Cuántas personas han venido a la iglesia? Dios ha sembrado su palabra, una predicación, o tú les has compartido un folleto, le has compartido a Cristo y viene el enemigo ahí, se la lleva. Otra parte dice que es entre las piedras, ¿sí? Hay piedras entre los terrenos, hay piedra. Y en esa piedra dice que no alcanza a entrar con suficiente profundidad. Y dice que vienen los afanes de la vida y ¿qué es lo que hace? Que no alcance a echar suficiente raíz, pues porque pues hay piedra, más abajo debe haber tierra. Pero entonces no llegas a tener suficiente raíz. ¿Y a qué se refiere esto? Que hay personas que vienen a la iglesia y no echan raíces, o sea, no se quedan, no permanecen y no hacen de este libro, como dice el Salmos 1,
bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecado, ni en sillas carnecedores está sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. A mí particularmente me gusta el cocido de res, pues, y es una delicia comer algo así, no sé. Y así la palabra, en su ley medita de día, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces un árbol que está tomando agua de la palabra de Dios para poder vivir, no permanecen, no van a este libro y no echan raíces. Y entonces la carne, ya vemos en Satanás que hemos visto cómo hizo pecar a Adán y Eva, cómo hizo pecar a David al censar el pueblo, cómo intentó hacer pecar a Jesús, y Satanás está constantemente queriendo que tú peques y trae a ti tus debilidades de carácter y se ríe. Ven, ese es tu hijo, como lo hacía con Job. Ven, tu hijo Job, igual, ven, tu hijo Julio, tu hija Fabi, y señala cuando fallamos, porque tenemos un enemigo. Y también en las rocas dice que es tu propia carne, pues porque entonces ya te crees que yo voy a llevar el cristianismo a mi manera. Hay domingos que voy a ir, hay días que voy a orar, hay días que voy a leer mi Biblia, y entonces eres un cristiano a tu manera, y entonces no echas suficientes raíces, y la carne es más abundante que el espíritu, y se muere, y no echa raíz. Y dice que hay una tercera, que es entre espinos, que viene, que se ahoga, dice que igual ahí viene, y que dice los afanes de este mundo, dice los afanes de este siglo. No dice solamente de este siglo, o sea, habla del mundo. Entonces es el enemigo, Satanás, tu carne y el mundo, los afanes y las riquezas ahogan. La palabra de Dios dice, ¿qué voy a hacer aquí ahorita? ¿Voy a ir a trabajar y ganarme unos 500 pesos o me quedo a la palabra de Dios? Algunos han decidido irse a trabajar el día de hoy y menosprecian la palabra. Los afanes, la casa, el carro, como que Dios no fuera poderoso para suplirte de lunes a sábado. Eso es fe. Y hay quienes deciden trabajar el día de hoy porque no creen que Dios sea poderoso para hacerlo. Y los afanes del mundo y las riquezas ahogan la palabra y no permiten. Entonces la gente se va al mundo, mi trabajo, en mi familia, en mi profesión, mis estudios. Y no digo que no sean importantes, pero tienen su lugar. Tienen su lugar. Y si tú quitas lo espiritual por lo mundano, pues es a la larga que el mundo va a absorber toda tu vida, y el domingo vas a hacer del domingo lo que las demás personas hacen el domingo. Se van a pasear, se van a descansar, se van a ver fútbol, y no es que esté mal ver fútbol, pero cuando tú no te alimentas espiritualmente y no le das prioridad a Dios, simplemente te vuelves mundano. Y entonces hay la cuarta tierra, que dice que cae en buena tierra, ¿no? Que es aquella tierra que está bien abonada, donde cae, dice que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Y entonces, si tu vida ha sido sembrada en buena tierra, si la palabra de Dios, si tú eres esa buena tierra, primeramente Dios deseo que sea así, tiene que haber frutos. Yo espero ver frutos en tu vida. Primero frutos espirituales, y tú tienes que evaluarte, no lo voy a hacer yo. ¿Cómo vas con el amor, gozo? ¿Eres una persona amorosa? ¿Estás gozosa o todo el tiempo estás? ¿Qué es lo contrario de la alegría? Gozo, paz, estás en paz, paciencia, eres paciente para con los demás, benigno internamente, y bondad, que es para con los demás hacia afuera, mansedumbre, templanza. ¿Eres manso y humilde o eres soberbio y iracundo? Tienes que ver cómo está tu vida. Esos frutos esperan de ti internamente. Hemos hablado también de los frutos de alabanza que confiesen su nombre, no solamente aquí en la iglesia. Cuando andas en el carro, ¿por qué no alabar a Dios? Cuando ando en la camioneta y no vendo, me pongo a cantar. Y no sé si el enemigo después luego me manda, venta, parece bien. Pero trato de ir cantando, ¿no? Porque a veces son horas. Y a veces con el calor ahí se anda uno durmiendo. Y entonces, frutos de alabanza que confiesen su nombre. No sé cómo sea tu relación con Dios. Y se espera de ti fruto. Que a lo largo de los años que Dios te ha dado en el cristianismo, 10, 20, 30, 50 años, que haya una persona que puedas tú decir sí a esta familia, a esta persona, la invité a la iglesia y se quedó. Y si no has tenido eso, sería bueno que preguntaras si eres, qué clase de fruto, qué clase de tierra eres.
¿no? Porque si no has dado fruto, por sus frutos los conocen. ¿Quién dijo eso? Por sus frutos los conoceréis. ¿Quién dijo? Cristo. Y entonces sería bueno que hagamos un examen de conciencia y de tu vida y puedas ver si ha habido frutos en tu vida. Y les dice, el que tenga oídos para oír. Y no es que no pueda escuchar la gente escuchaba, pero habla de unos oídos espirituales, que puedas entender la palabra de Dios, la iluminación del que hablamos en la escuela dominical, donde el Espíritu Santo, voy a leer, vamos a estudiar el miércoles el Salmo 9, ayúdame a entenderlo para poder ponerlo en práctica y poder vivir lo que tú, o podamos vivir esto, que podamos sembrar la palabra. Porque de nada sirve que por un oído me entre y por el otro me salga. Si tengo que retener lo bueno, desechar lo malo. Esto es bueno, siembren la palabra de Dios, compartan a Cristo. Eso es algo bueno. No les digo siembren malicia y codicia y envidia y soberbia, pero parece que escuchamos al revés, o los cables a veces cuando se conectan de la luz, nos ponemos al revés y hacen corto. Y dice, y entonces acercándose a los discípulos tampoco entendieron. Dice, oye, explícanos esto, ¿por qué les hablas por parábolas si no lo habías hecho? Y es donde está el versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos, del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Dios es celoso, Dios siempre ha sido celoso con su pueblo, y Dios es celoso ahora en la enseñanza. No solamente este misterio, o sea, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? Es un misterio. Dice allá, 1 Corintios capítulo 13, si yo entendiese todos los misterios, toda ciencia, toda sabiduría y no tengo amor, de nada me sirve. Hay muchos misterios, los ángeles, los demonios, el espíritu. ¿A dónde va el espíritu? Cuando nace el bebé, en cuanto se concibe el bebé, o ya nacía el espíritu. No, hay una, si te pones a estudiar la palabra de Dios, son muchos los misterios de Dios. Y dice, a nosotros nos es concedido conocer los misterios, no a ellos, y valorarlos y atesorarlos y saber hacia dónde vamos y quiénes han de entrar. Y ahora imagínate, un 25% de cada 4 personas que vengan a la iglesia dice que una, es lo que está diciendo, una es la que va a entender. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a llevar la palabra, porque su propia carne no tiene profundidad. Y tercera, porque el mundo es seductor y como un anzuelo nos quiere atraer constantemente. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y habla de los dones y talentos que Dios nos da para servir, quiere para que los sirvamos. Y si no, Dios se los va a quitar y se lo va a dar a los que quieran realmente servir y dar a los demás. Por eso habló por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. De manera que se cumpla la profecía de Isaías: de oído oiréis y no entenderéis. Porque mucha gente va a venir a la iglesia. ¿Cuántas personas nos han visitado? No entraríamos aquí si las personas que nos han visitado se quedaran, porque es algo que ya ha sido profetizado por la palabra de Dios, en los salmos y por el mismo Jesús. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado solamente para satisfacer la carne, para que con el corazón no entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces dice, ¿cuál es la buena tierra? El corazón. El problema entonces, ¿cuál es? El corazón. Los pensamientos y sentimientos. Por eso dice David, Señor, guarda de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los pensamientos y sentimientos no son los que tú quieras tener, son los que están. ¿Cómo debo pensar? Como Cristo. ¿Cómo debo sentir y actuar? Como Cristo. Y si no estás haciendo eso, está la carne, pues está el mundo que te ha influenciado y el enemigo que te está metiendo cosas en la cabeza. Bueno, ese es el sembrador. Y está después la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Agarra, dice que el trigo y la cizaña también, dice que vino un hombre y sembró. El campo es el mundo. Y sembró, pero dice que la palabra de Dios. Y viene el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Y sembró cizaña. Y dice, cuando se da cuenta, le dicen al jefe no sembraste pues trigo, sí, pero el enemigo vino
lo cortamos, dice, no vaya a ser que se mezcle, dice, espera hasta que terminen de madurar, y al final vendrán los ángeles y se llevarán el trigo a los graneros y la cizaña para quemarla. Y el trigo son los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del maligno. Y entonces dice que aún en la iglesia quiere Dios que sepamos, y ha sido así a través de los 2000 años. Dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay gente verdaderamente creyente por el Señor y hay personas que están por otro interés. Y dice, y al final cuando crecen, cuando dan fruto, el trigo da fruto, pero la cizaña se parece mucho al trigo, pero no suele dar fruto. No hay fruto de su vida, ni fruto espiritual, ni fruto de carácter, ni fruto de personas, no hay. Es una batalla. Entonces al final dice los ángeles, uno de los trabajos de los ángeles cuando una persona muere viene por el alma de la persona y la lleva delante de la presencia de Dios y da cuentas. Y si te arrepentiste y creíste, bienvenido al reino de los cielos. Y si no, al infierno. Es algo que los ángeles hacen. Entonces Jesús está diciendo, tengan cuidado aún con la cizaña. Dice, ¿la podemos separar? No, al final. ¿Y qué pasó cuando estemos allá en el cielo? ¿Y qué pasó con el hermano fulanito? Pues no iba a la iglesia. ¿Va a pasar eso? ¿Dónde está el fulanito? Que llegaba a la iglesia. Venir a la iglesia no nos hace cristianos. Como les he dicho otro ejemplo, una casita de un perro, meterte en la casa del perro te convierte en perro. Venir a la iglesia no te hace cristiano. ¿Qué te hace cristiano? Señor, reconozco que soy pecador. Mi pecado me condena y me lleva al infierno. Te pido perdón por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, de palabra, pensamiento y hecho visión. Y creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús decía, yo soy la puerta, que por mí entrara, serás salvo. Y creo que tú moriste en la cruz y pagaste por mis pecados, y tú eres la llave para que yo pueda entrar al cielo. Y te recibo esa llave, recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Eso es lo que me da salvación, no mis obras, no por obras para que nadie se envanezca o para que nadie presuma, yo estoy aquí porque iba a la iglesia. No eres cristiano por ir a la iglesia, eres cristiano porque crees que Cristo murió y hizo toda la obra en los cielos. Y ahora, también el reino de los cielos dice que es como la semilla de mostaza, un tercer ejemplo que da aquí una tercera ilustración, que es la más pequeña de todas, pero cuando llega a echar raíz dice que es la más grande de todas las hortalizas, y vienen las aves de los cielos y hacen su rama, y habla del evangelio que se ha esparcido por todo el mundo. El cristianismo está en todo el mundo y todos pueden beneficiarse de él, y el evangelio, la salvación está para todas las personas, y la invitación es genuina: arrepiéntete y cree el evangelio de Cristo por lo que Cristo hace en la cruz. Y ha crecido tanto, y aún vienen las aves que son igual el enemigo y se posa sobre el evangelio y quiere hacerle cambios. Lo que yo les decía de los testigos de Jehová, que dicen que Cristo no es Dios. Cristo es Dios. Que el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo es Dios y no es una fuerza activa solamente, es Dios. Y entonces viene aún el enemigo y quiere posarse sobre el evangelio y hacerle ciertos cambios. Y por eso hay muchas denominaciones con diferentes malas enseñanzas. Digo, eso ya lo veremos en falsas religiones algún día que enseñe eso, y poder identificar las diferentes, primero nuestra doctrina, que es lo que estamos estudiando, las 10 doctrinas, y después analizaremos las falsas religiones o las falsas denominaciones. Y entonces entendemos que el reino de los cielos es semejante a que tenemos que sembrar, y que tenemos que tener cuidado aún en el trigo y la cizaña que hay en la iglesia, y también debemos expandir el reino de los cielos por todo el mundo, a pesar de la oposición, a pesar de los enemigos que pueda tener la iglesia y el evangelio. La primera verdad nos lleva a la segunda, porque a nosotros nos es dado saber el misterio del reino de los cielos, tú debes compartirlo. Porque a nosotros nos es dado saber el misterio del reino de los cielos, tú debes compartirlo. ¿Cómo? Limpiando nuestros corazones, limpiando nuestros corazones. ¿Será que hay cosas que hay que quitar de nuestras vidas? Cosas malas, pensamientos que no deben estar, sentimientos, tal vez hasta palabras, algunos tal vez actitudes, acciones. Antes de sembrar
hay que limpiar, ¿no? Generalmente el campo tiene maleza y vas arrancando la maleza y tienes que limpiar todo el campo, no puedes sembrar, porque entonces lo que es el monte, así le llaman acá, el monte, ahora va a abonar la semilla porque le va a quitar los nutrientes, entonces tienes que arrancar todo el monte. Igual en nuestra vida hay cosas que tenemos que quitar de nuestro corazón. Por eso en la cuarta parábola que Jesús dice, el reino de los cielos es semejante, parecido, como la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, 1, 2, 3, que es la carne, el mundo y Satanás, hasta que todo fue leudado y los guardó. Entonces Jesús, ¿se acuerdan que decía? Guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de la levadura de los escribas, guardaos de la levadura de los herodianos. Y al día de hoy tenemos que guardarnos de ciertas enseñanzas que están en el mundo, en la carne y Satanás. ¿Qué enseñanzas? Que el hombre viene del mundo. No, nosotros no venimos del mundo. Eso es una mala enseñanza que le enseñan a nuestros hijos o que nos enseñaron en la escuela, que tienes que cuidarte de esa falsa enseñanza de este mundo. Hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese por los salmos también. Dice: abriré parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Algo que Dios ya había diseñado, el hecho de tener una limpia conciencia también. ¿Cómo podemos limpiar nuestros corazones? Como dice Pablo, le dice a Tito, 2 cosas para guardar tu fe. Dice: tener una limpia conciencia, por la cual han naufragado algunos. Dice: algunas personas que han venido a la iglesia han naufragado en el mundo, primero por una falta de una limpia conciencia, donde tú tienes que preguntarle a Dios: Señor, ¿he ofendido a alguien? ¿Debo pedirle perdón a alguien o debo perdonar a alguien? Tienes que tener cuidado con eso, que tu conciencia esté tranquila delante de Dios. Señor, si he ofendido a alguien, voy y le pido una disculpa. Y si alguien me ofendió o me lastimó, lo perdono y oro por la persona. Pero tu limpia conciencia debe estar delante de Dios, para que no naufragues y a ratito: ¿dónde anda el hermano tal? Allá se fue al mundial, ahorita que viene el mundial 2026 va a andar por acá, allá andan en el estadio azul y plata, anda naufragando porque se pierde por no limpiar su corazón de cosas que no deberían haber. Además dice, da otra parábola Jesús: además el reino de los cielos es semejante, se parece, lo compara a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice que lo halla, el hombre va en el campo, es un campesino, está arando la tierra y de repente se encuentra, imagínate, en un terreno ajeno, tal vez estaba espigando, cortando algo, y se encuentra una veta de oro. Y dice: no, hombre, este terreno que está aquí, encontré esta veta de oro. Dice: no, voy, vendo mi casa, vendo mi carro, lo que tengo, los millones que tengo en la cuenta bancaria, lo que tengo en el banco, y compro el campo, que es toda una veta de oro, y lo compra. Dice: pero haya. ¿A qué se asemeja eso? Que muchos de nosotros hemos hallado en Cristo plena salvación, hemos hallado la verdad. Y dice que vende todo lo que tiene con tal de retener lo que es valioso, la palabra de Dios. La palabra de Dios es valiosa para nosotros, pero hay quienes la menosprecian y no valoran lo que Dios nos ha dado, y no son capaces de dar algunas cosas porque por el precio y el valor de lo que se tiene, de lo que ya otro tiene. En otra ocasión les di una ilustración de una familia en Estados Unidos que tenían un ranchito, tenían su lechita, queso, crema, sus huevitos, sus gallinas, sus naranjas, sus mangos, y podían comer. Pero estaba la fiebre del oro, venden su ranchito, se van a Europa, están más de 10 años, gastan todo, y ya regresan, ¿no? Sin nada, pensando que iban a encontrar una veta de oro. Dice: voy a ir a ver mi rancho cómo está. Dice, y de repente llegan y se encuentran que es la segunda veta de oro más grande del mundo. Ya lo tenían. Y a veces ese es el tesoro, lo que tú tienes, valóralo. No estés buscando en otro lado lo que ya tienes, las cosas que Dios te ha dado.
la pareja, los hijos, la nieta, la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, su palabra, la iglesia, los ángeles, el Espíritu. Uf, tantas cosas que Dios nos ha dado. Valora las cosas que tienen, atesóralos, invierte en ello. Tienes que, el amor en el matrimonio es como una plantita. Si dejas de regarla, ¿qué pasa? Se muere. Tienes que cultivar tu matrimonio con palabras, con acciones, con regalos, con muchas cosas. Las amistades también, con cuidados y atenciones. No nada más es de descuidarlo, es algo que se cuida diariamente. La comunión que tenemos en la iglesia, la adoración, el evangelismo, el discipulado. Ahora, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, que es la iglesia, el mercader es Cristo, la perla preciosa es la iglesia. Cristo fue y vendió todo lo que tenía y la compró con su sangre. Y entonces Cristo es el mercader que anda buscando en diferentes lugares diamantes, esmeraldas, rubíes, y encuentra una perla de gran valor, va y vende todo con tal de obtenerla. Cristo murió y dio su vida por la iglesia. Nosotros somos esa perla escogida. Y entonces Dios nos ama como su especial tesoro y nos arropa, pero también nosotros debemos de responderle y amarle de la misma manera, atesorándolo, ¿no? Porque Él nos dice: si ustedes hacen mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro. Son mis hijos, son mi pueblo. Pero entonces seamos recíprocos. Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Demos nuestra vida a Él y ofrezcamos nuestras vidas siendo buenas esposas, buenos esposos, padres, madres, abuelos, hermanos, vecinos, en todas las áreas de nuestras vidas. La comunión que debemos tener los unos con los otros. Me gusta saber cuando un hermano se enferma y otro hermano lo visita. Eso está muy bien. Orando sin cesar, orando los unos por los otros. En comunión, en adoración, compartiendo el evangelio, discipulando a los demás. Y la última dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante. Esa palabra aparece 7 veces. Es semejante, se compara a una red, que es el evangelio, que echada en el mar, que es el mundo. Ahora ya no es el campo, ahora es el mar, el mundo de personas. Y echamos el evangelio a la red, y dice: recoge toda clase de peces, toda clase de personas, ¿no? Blancas, negras, amarillas, hombres, mujeres, ancianos, ricos, pobres, sabios, ignorantes. Y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados, dice que recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles otra vez y apartarán a los malos entre los justos, justificados por la obra de Cristo, por supuesto, no por nuestras propias obras, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. La echamos, algunos escucharán y vendrán y se quedarán, otros escucharán, vendrán, pero no se quedarán. Pero es nuestro trabajo sembrar la palabra, limpiar nuestros corazones, limpiando también la iglesia, cuidando de la iglesia, de los unos de los otros, valorando lo que Dios ha hecho por nosotros. En nuestras vidas tenemos diferentes roles. Trabajamos, somos empleados, somos padres, somos hermanos en la fe, ciudadanos. Pero Cristo nos llama a ser pescadores de hombres. Una de las cosas que Dios espera que tú hagas en el transcurso de la semana, que estés buscando constantemente pescar hombres y darles el anzuelo que es el evangelio de Cristo y traerlos a la iglesia. No solamente cumples con ser mamá o ser esposa o ser abuelo o ser un buen trabajador, eso es parte de lo que Dios espera de ti. Ser un buen ciudadano, ser un buen vecino. Dios espera que seas un pescador de hombres constantemente. A quien le comparto, aquí arriba hay una muchacha que tiene unos niños, madre soltera, y vende pan, no sé si ustedes la conocen. Y estoy queriendo invitarla a la iglesia de una manera propia, regalando un proyecto, una Biblia, y constantemente Dios me ha permitido a César y a Leti, tuvimos la oportunidad de vendiéndole pan. Entonces aceptaron la invitación y ya me dirán en una ocasión por qué aceptó la invitación. Y muchas, Miguel que vino, que le fuimos a ayudar a cambiarse de casa, y muchas familias que han venido y no se quedarán. Y oremos para que las personas que vengan puedan quedarse.
pero tiene que ver, el problema es el corazón y es el egoísmo. Yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Y el cristiano debe decir, yo voy a vivir la vida como Dios manda. Y es diferente, se dice fácil, pero se requiere de la gracia de Dios, porque somos soberbios, somos egoístas. Y es fácil ver a los hijos del enemigo. ¿Cómo son los hijos? Dice que las cizañas son los hijos del diablo. ¿Y cómo son los hijos del diablo? Tienen características igual que su padre Satanás. Son soberbios. Satanás es soberbio. Vio el trono de Dios y dice, me sentara yo ahí y haría mejor las cosas. Y envidió el trono de Dios. Dios aborrece al soberbio y da gracia al humilde. ¿Qué otra cosa tienen los hijos del diablo? Son quejumbrosos. Critican, condenan y se quejan. Porque, ¿qué es lo primero que le dijo Adán y Eva? Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles del huerto. Y entró por cizaña, entró con crítica, con queja. Y cuando nosotros también, cuando criticamos, cuando condenamos, cuando señalamos, no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Nos parecemos más a Satanás porque esa es su especialidad. Y Satanás, otra de las casas que viene para matar, robar y destruir. Y cuando nosotros actuamos para hablar mal, para matar, criticar, ser negativos, no somos la imagen viva de Dios, somos una imagen del enemigo. Es fácil identificar la cizaña, no es tan difícil. Y evalúate tú y tú confróntate como espejo con la palabra de Dios y ve en dónde estás y si eres humilde. Y entonces, ¿se acuerdan de la canción de, bueno, ya un último versículo, la séptima, dice que también el reino de los cielos es como, Jesús les pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué contestaron ellos? Sí, Señor, hemos entendido. Y de ahí Jesús dice, porque todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante, otra vez usa esa palabra, lo usa 10 veces, a un padre de familia. Y ahora dice, porque todo escriba docto en el reino de los cielos. Y ahora, ¿cuándo surgieron los escribas allá con Esdras y Nehemías? Que eran los escribanos, que eran encargados de transcribir y enseñar la palabra de Dios. Y nosotros también somos llamados a ser escribas, a leer, estudiar, memorizar, meditar la palabra de Dios y enseñarla a otros. Pero ya no como los escribas del tiempo de Jesús, que nada más andaban señalando el error de todo. Ese era el problema de los fariseos, que no se fijaban en su vida y andaban señalando la vida de todos los demás. Y entonces somos llamados a ser escribas doctos en el reino de los cielos, y semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Se acuerdan de la canción de Gabilondo Soler? Saca el llavero, abuelita, y enséñame tú, prometo estar quieto. Estamos y entonces dice, ay, qué bonita espada, y saca cosas buenas y viejas del baúl y del ropero, y se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento. ¿Podemos sacar enseñanzas del Antiguo Testamento y aplicarlas el día de hoy? ¿Podemos sacar enseñanzas del Nuevo Testamento y aplicarlas el día de hoy? Y entonces dice, no desechemos, e incluso los abuelos, digamos, yo tengo mucho respeto por los abuelos por toda la enseñanza. Ayer se atoró en la lavadora una prenda de ropa y andaba yo buscando un dado, le fui a pedir al vecino, pero son difíciles encontrar todas esas herramientas. Y ya me dice, le hablo de chaval, no tengo algún problema en el desarmador, ¿cómo le hago? Y me dice, métele un desarmador, y sí, lo saqué con facilidad. Pero entonces, aún de las personas grandes puedes sacar experiencias de la vida, también cosas espirituales. Pero pareciera que esta generación desecha lo viejo, o algunas iglesias dicen, el Nuevo Testamento a la basura, solamente el Nuevo Testamento. No, tenemos que aprender tanto de los viejos como de lo nuevo, y entonces aprender, sacar experiencia. ¿Qué aprendimos del Antiguo Testamento? Nos habla de la creación, del pecado del hombre y la promesa de un Salvador. ¿Qué aprendemos del Nuevo Testamento? La obra redentora de Cristo, que en Cristo está la salvación, el amor por la iglesia y el servicio por la iglesia y la esperanza que tenemos de una vida eterna.
No sé qué estés viviendo hoy, una enfermedad, un problema, una prueba, tentación. Dios es suficiente, te puede ayudar a salir adelante. Pero eso tiene que ver con la esperanza, con la fe que Dios nos da. Por eso pasamos al tercer punto. Porque a nosotros nos es dado saber el misterio del reino de los cielos, tú debes compartirlo. Porque a nosotros nos es dado saber el reino de los cielos, tú debes compartirlo. ¿Cómo? Con fe. Y dice que esto primero pasó en el barco. Las primeras 4 parábolas las enseña en el barco. Después dice que se viene y enseña a sus discípulos los 3, las últimas 3. Y de ahí dice que cuando termina Jesús esas parábolas se fue de allí y venido a su tierra, estando en Capernaum, se va a Nazaret. Le enseñaba en la sinagoga de ellos, o sea, su pueblo, la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y tantos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y lo decían con desprecio. ¿No es este el hijo del carpintero, del pobre carpintero? Y menospreciaban a Jesús porque no venía de la línea de escribas y fariseos. No había estudiado una licenciatura, una maestría o un doctorado. Venía del vulgo. Sus amigos eran pescadores. ¿Qué puede saber esta gente ignorante? Menospreciaban a esta gente. ¿No se llama su madre María y sus hermanos? ¿No es la que parece ser que tuvo con un soldado por ahí y no José el papá? Cuando le dicen, no, en Juan, como se llama Juan, nosotros no somos nacidos de fornicación, le dicen a Jesús. No, por la duda de que pues, no era, quién sabe quién era el papá de Jesús. Pues Dios era el papá de Jesús. Y no son sus hermanos. Y aquí se rompe esa falsa enseñanza de la Iglesia Católica que dice que Jesús siempre fue virgen. De hecho, nada más al tener a Jesús abrió matriz y dejó de ser virgen. María. Y después, perdón, María, ¿qué dije? Ah, perdón. Gracias. Y entonces María tuvo una vida matrimonial con José, tuvo intimidad, y dice que tuvo a Jacobo, José, Simón y Judas. Tuvo a 4 varones después de Jesús. Y Jacobo es el medio hermano de Jesús que escribió el libro de Santiago. Es Jacobo, el que le decían el rodillas de camello porque oraba mucho. Ya estudiamos el libro de Santiago. Y está Judas también, el que escribió el libro de Judas, es el otro medio hermano de Jesús, que también era, que al principio llegaban a buscar a Jesús. Vimos en Mateo 12, hermanos, acá de que andaba diciendo los curas, porque la gente no creía en Jesús ni en sus palabras. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Tenía hermanas. Dice, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas, toda esta sabiduría? ¿De dónde enseña predica el evangelio, el reino y sana a la gente? ¿De dónde? Pues si lo conocemos, de que es chiquitillo, aquí lo hemos visto y anda ahí arreglando como carpintero las diferentes puertas de la casa y del pueblo. Y dice, ¿no es José su papá? Pues que es carpintero. Pero ellos no sabían que José es del linaje de David y que venía, ya vimos eso en Mateo 1, ¿se acuerdan del linaje de David y del linaje de María? Y se escandalizaban de él, o sea, se asustaban, o sea, no creían en Cristo, lo tenían de payaso. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ¿quién? De ellos. A causa de la incredulidad de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que debemos tener? Es fe. A veces nos hace falta, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dile a este monte que se pasara de aquí y no pasaría nada. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, estoy completamente seguro. ¿Cómo demuestro mi fe? Con mis devocionales diarios, asistiendo a la iglesia. Fe es obedecer. A lo largo de los años algo que he aprendido, que fe no es solamente tomar una oración, Señor, me arrepiento, bueno, ahora demuestra que te arrepentiste y creíste, sujetándote a la iglesia, sujetándote a su palabra, poniendo en práctica la palabra de Dios, y no simplemente eres un oidor olvidadizo, que escucha y no pone en práctica la palabra. Lee, estudia, memoriza, medite, pone en práctica la palabra de Dios. Confía en Dios en medio de las pruebas, de la enfermedad, de la necesidad, de la tentación, de las circunstancias de la vida. Ahora, ¿por qué debo demostrar mi fe? Porque es la forma en cómo desarrolla Dios mi carácter para ser más como Dios.
no solo la fe es una creencia teórica, es algo práctico. Acuérdense que hay dos tipos de conocimiento, teórico y práctico. Puedo conocer mucho en teoría, ¿no? Puedo agarrar y leer 10 libros sobre la mecánica y voy y no tengo ni la menor idea de cómo usar una llave para abrir mi motor. Algo diferente, es lo mismo. Esto es la teoría y ahora tengo que ponerlo en práctica en el motor o en la caja o lo que voy a arreglar. Puedo tener 1000 libros de cocina, pero ya vas a la cocina y te quema todo lo que pones, ¿no? La práctica es completamente diferente a la teoría. Te puedes haber memorizado 1000 formas de hacer diferentes platillos, pero ya a la hora de hacerlo es que se hace toda la quemazón y se le pasa la sal y le falta la mantequilla o algo por el estilo. Pero es en la práctica que hacemos las cosas, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo. Cuando la Biblia habla de esperanza, no se refiere a un deseo de obtener un resultado futuro que es incierto, sino más bien a un futuro completamente seguro. Basando mi confianza en las promesas de Dios, puedo estar seguro. Por eso es la certeza, estoy completamente seguro de lo que se dice en este libro va a cumplir. ¿Por qué? Porque a lo largo de los 6000 años, Dios ha cumplido 8000 promesas y faltan por cumplirse 500. Y si Dios ha cumplido 8000 promesas, tengo completa seguridad de que Dios va a cumplir. Cuando dice Él, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Amén. Pero a veces actuamos como si estuviéramos solos allá en el rincón de la montaña y no hay esperanza en nuestra vida. Cuando Dios me dice que echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, pues vengo y descargo en Él, Señor, ahí te van todos los problemas. Algo que me facilita a mí la iglesia, no suelo llevar todo, suelo orar. Señor, es tu iglesia, tú diste día por ella, yo voy a administrar, soy el administrador, y voy a ser un administrador fiel y un mayordomo fiel de lo que me has dado, pero yo no cargo, se lo aviento al Señor. Imagínate que cargo con toda la vida de cada uno de ustedes, no duermo, echando dólares en gente va, no pongo a cargar las cosas, pero a veces tú cargas todos los problemas de tus hijos, de tus nietos, vaya hasta el problema entre Estados Unidos y Irán, lo ando cargando, pues, y no puede ser posible que quieras cargar con toda la vida del vecino que no tiene trabajo, pues ora, es lo mejor que puedes hacer, pero quieres cargar con los problemas de todo el mundo, no es así. Y Dios le dijo a Adán que iba a dar un redentor, Dios le dijo a Noé que iba a salvar por medio de un arca, Dios le dijo a Abraham que de su simiente serían benditas todas las naciones, y le cumplió. Al pueblo de Israel que sería de bendición, y lo es. A la iglesia que Dios estaría con nosotros todos los días y las puertas del Hades no prevalecerían, y Dios ha cumplido sus promesas. Entonces debemos vivir confiando en Él, pues con fe. Es como un ancla, un barco que ponen ahí en el océano. Si no fuera por el ancla, quién sabe, un barco que está aquí en Veracruz tal vez amanece allá en China, quién sabe cuánto tiempo, porque sin el ancla se lo llevan. Entonces este libro es nuestra ancla que nos da seguridad y no permite llevarnos al mundo. Y que, ¿dónde anda la mano? Pues en el mundo. Mas el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe, no por vista, no por lo que la gente piensa, siendo cree, por lo que Dios cree. Y nuevamente, no somos guiados por los sentimientos. La carne sí, somos guiados por su palabra, por el Espíritu, por la razón. Porque no somos guiados por lo que veo, por lo que escucho, por lo que siento, por lo que puedo leer, o lo que puedo saborear. No somos guiados por nuestros sentimientos. Y esa es la lucha. La carne tiene poder y quiere guiarte a satisfacer todos esos sentidos. Somos guiados por el Espíritu, alimentamos el Espíritu y escuchamos al Espíritu antes que a la carne. Mi esperanza se basa en algo que Dios ha dicho que sucederá en el futuro. La esperanza que tengo en esa promesa futura encuentra su sustancia a partir de mi seguridad y confianza en aquel que hace la promesa. Es decir, ¿en quién está mi esperanza? En Dios. ¿Quién hizo este libro? ¿Quién es el autor de este libro? Y entonces mi esperanza está en Dios. No está en la presidenta, que Dios la bendiga. No está en el dinero. No está en que venga Tesla a trabajar aquí en Monterrey. No está en mi trabajo, está en Dios, porque Él escribió este libro.
Algunos estudiosos mencionan que existen aproximadamente 500 profecías bíblicas que aún no se han cumplido. Algunas de ellas, la segunda venida en Cristo, está que viene, la resurrección final, cuando Cristo venga a reinar 1000 años, nuestro cuerpo resucitará y reinaremos 1000 años acá. Dios piensa destruir este cielo y esta tierra y construir un cielo nuevo y una tierra nueva para vivir aquí como Él había ideado con Adán y Eva, pero pecamos. Ahora, entonces mi esperanza no es un sueño o una fantasía, más bien se basa en algo real. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos invitan a confiar en Cristo. La vida, muerte, resurrección de Cristo es un evento, es el evento más documentado en la historia, imagínate. De todos los libros que hay, de Nabucodonosor, de Babilonia, de medos y persas, de romanos, de griegos, hay miles de libros, pero solamente de la vida de Cristo, del Evangelio, hay 24,000 libros. O sea, no hay ningún otro evento histórico que evidencie tanto la fe que los libros que se han escrito sobre Cristo, 24,000 copias fieles del Nuevo Testamento. Y ahora hay otras fuentes, hay otros libros no cristianos del siglo I y II, como la de Flavio, Josefo, Tácito, Suetonio, que se burlaban de los cristianos, que cuando los comparas tienen que ver y fortalecen nuestra fe. La existencia de la Biblia, y que se ha traducido a miles de idiomas, y de la iglesia, y que ha sido perseguido este libro, y que ha sido quemado, y que la iglesia ha sido perseguida para ser destruida, y que el día de hoy exista, da evidencia de nuestra fe. Y entonces podemos vivir confiados en la palabra de Dios. Recapitulando para terminar, porque a nosotros nos es dado saber el misterio del reino de los cielos, tú debes compartirlo primero, ¿cómo? Sembrando su palabra. Segundo, porque a nosotros nos es dado saber el misterio del reino de los cielos, tú debes compartirlo, ¿cómo? Limpiando nuestros corazones. Y tercero, porque a nosotros nos es dado saber el misterio del reino de los cielos, tú debes compartirlo, ¿cómo? Con fe. Con fe. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a